La segunda Marquetalia anuncia un cese al fuego unilateral y con el gobierno arrancarán ciclo de negociaciones el próximo mes de agosto en Cuba. Al frente del equipo negociador del gobierno colombiano está el doctor Armando Noboa. Doctor Noboa, buenos días. Néstor, buenos días a ustedes, su equipo de trabajo y por supuesto a los oyentes de Blue Radio. Gracias, doctor Noboa. Estos de la segunda Marquetalia son Iván Márquez y compañía. El gobierno, ahora que ellos declaran cese al fuego unilateral, ¿está pensando también en un cese al fuego para ellos? Néstor, es una pregunta muy importante porque ellos en la mesa plantearon su compromiso con cesar una serie de acciones de naturaleza militar, compromiso que quedó establecido en el comunicado a la opinión pública. Entonces, esas acciones que ellos van a dejar de realizar o reafirman su voluntad de no acudir a ellas son, por ejemplo, no acciones militares contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Segundo, no a las retenciones de civiles, que en lenguaje de nuestro ordenamiento jurídico significa no al secuestro. Tercero, no acciones que afecten a las comunidades en donde tienen presencia, especialmente no permanecer armados ni uniformados en cabeceras municipales, cascos urbanos o vías terrestres y fluviales, primarias y secundarias. Y un aspecto que para nosotros adquiere la mayor importancia es que ellos se comprometen a no adelantar ningún tipo de acciones que alteren la tranquilidad de las comunidades en las cuales sus destacamentos tienen presencia. Entonces es un conjunto de compromisos que se adquieren en forma temprana, que nosotros esperamos que se respeten integralmente. Sí, doctor Noboa, dentro de los compromisos de este grupo que se hace llamar Segunda Marquetalia, está el hecho de no entrar en confrontaciones y en disputas por las rutas del narcotráfico, por la minería ilegal, por el territorio con las disidencias en otras zonas del país. Se lo pregunto porque todos tenemos en la retina lo que pasó en el antiguo ETCR de Miravalle, en donde más de 80 personas excombatientes de las FARC tuvieron que salir desplazados por las amenazas de las disidencias de alias Arbey y de otros cabecillas y de alias Calarcá, porque argumentaban que estaban en combate y estaban infiltrados en ese TCR integrantes de la segunda Marquetalia. Dentro de las acciones del cese unilateral está dejar de enfrentarse a otros grupos de disidentes. En la declaración ellos hacen una manifestación expresa de respetar irrestrictamente a las personas que suscribieron el acuerdo de paz del 2016 y en particular mencionaron que no tienen responsabilidad alguna, dicen ellos, en la afectación a las comunidades que se encuentran ubicadas en esa región de Miravalle, en San Vicente del Caguán, específicamente en lo que se llama la ETCR Oscar Mondragón. Ahora bien, una de las características, rápidamente lo explico, que tiene esta nueva circunstancia de violencias que vive el país, es que hay un enfrentamiento desbordado entre organizaciones armadas al margen de la ley, derivadas de las imperfecciones y dificultades que hubo con la implementación del acuerdo de paz del 2016. Por eso, en este acuerdo se establece que vamos a empezar
por algo que en el acuerdo del 16 se hizo al final, y es decir, adelantar un mapeo de georreferenciación en donde las tropas de la Segunda Marquetalia tienen presencia, especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo. ¿Eso qué significa? Significa que una comisión bilateral con acompañamiento de los países garantes y de las entidades acompañantes de la comunidad internacional en los próximos 15 días deberán elaborar un mapa que ubique con precisión las zonas, municipios y caseríos en donde tiene presencia esta agrupación, con la finalidad de que, constatada esa circunstancia, el presidente de la República expida un decreto de orientación a las Fuerzas Armadas a efecto de que tenga en cuenta los sitios en donde están ellos presentes, a efecto de brindar garantías no a esta agrupación, a las comunidades que se encuentran presentes en estos territorios, Doctor para Nova, que no sean objeto de agresiones de terceras fuerzas. Doctor Nova, de eso quisiera preguntarle. Usted es abogado, ¿verdad? Sí, señor. Y usted, me imagino, ha estudiado los fallos de la Corte Constitucional derivados del proceso de paz con las FARC en el 2016, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué me pregunta? Porque la Corte Constitucional, doctor Nova, tengo entendido, dice, con estos señores, los que traicionaron el acuerdo, ya hubo una negociación y lo único que queda es someterse a la justicia. ¿Por qué abrieron, digamos, desde el punto de vista jurídico, quiero saber, cuál es el argumento que ustedes tienen para cuando le tengan que explicar a la Corte por qué reabren un proceso de negociación con quienes ya traicionaron la pasada negociación? Néstor, le voy a preguntar en la misma manera en que usted me pregunta. Usted es periodista, ¿verdad? Sí, señor. Usted sabe que cuando se inició el proceso de paz en el 2016, no había un marco jurídico para la paz con las FARC, ¿verdad? Sí, señor. Y usted sabe que ese marco jurídico se estableció al final del proceso. Entonces, aquí siguiendo la misma Pero ahora lógica, sí hay marco jurídico después de ese acuerdo de paz. hay un marco jurídico en un país en donde hay una tradición de reciclaje de violencias armadas. Hemos tenido, Néstor, 50 amnistías en el siglo XX. ¿Qué significa eso? Significa que ningún proceso de paz se termina adecuadamente. Y entonces esas deficiencias en la implementación de los acuerdos generan nuevas violencias cada vez más complejas. Precisamente aquí estamos en una situación similar. Atendiendo a su preocupación, el gobierno nacional, a través de la oficina del comisionado de paz, ha integrado una comisión de expertos en esta materia para elaborar fórmulas que permitan, desde el punto de vista legal, no contra el ordenamiento legal, superar los impases que se produzcan en este ámbito para lograr la paz del país, que es un mandato constitucional. Claro, pero fíjese, doctor Novoa, que varios de los cabecillas de lo que hoy se llama Segunda Marquetalia han traicionado en varias oportunidades la mano tendida de los colombianos. Iván Márquez, el principal Iván de Márquez, ellos. Walter Mendoza y otros. Entonces, tuvieron una oportunidad, algunos de ellos incluso han tenido 2 oportunidades de firmar un acuerdo con beneficios penales, con una serie de elementos. Incluso Iván Márquez era senador de la República cuando decidió volver a las armas. No es una alcahuetería, doctor Novoa, que cada vez que a un grupo no le parece y vuelve a armarse, el Estado colombiano tenga que plantear y pensar en una nueva jurisdicción para poderlos incluir en el tema de beneficios penales. ¿Eso no termina haciendo interminable el ciclo de violencia en el país? Lo que termina haciendo interminable el ciclo de violencia en Colombia, en primer lugar, es que tenemos una violencia atávica que no hemos podido resolver adecuadamente. Entonces, en ese orden de ideas, en esta mesa de negociación no se ha planteado crear una nueva jurisdicción de transición judicial. No hemos llegado a ese punto. Se ha dictado
una resolución de instalación de una mesa de conversaciones a partir de una competencia constitucional que tiene el presidente de la República con base en la ley 2227 del 2022, ley de paz total, que lo faculta dentro de lo que establecen los numerales 3 y 4 del artículo 189 de la Constitución, para establecer con qué agrupaciones armadas al margen de la ley se adelantan unos diálogos políticos. Esos actos administrativos están vigentes. Incluso hay una controversia que se ha planteado en el Consejo de Estado, pero hay una presunción de legalidad de esos actos y hasta que esos actos estén vigentes nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con el encargo presidencial. Sí, de momento, eso es cierto, de momento hay que presumir la legalidad. Doctor Novoa, muchas gracias y mucha suerte, muy amable. A ustedes muy amables por la llamada. Armando Novoa, al frente